Hola a todos y bienvenidos. Continuando con la ley de Fourier para conductividad termal, nosotros vimos ciertas condiciones en la frontera, pero esta ley de Fourier no se limita a solo los puntos de frontera. Veamos, nosotros estamos trabajando en una barra en el caso de una dimensión, en una superficie en el caso de dos dimensiones, y bueno, ya el caso de n dimensiones, ¿cierto? Donde las condiciones de frontera están dadas por el vector normal a la superficie o variedad que nosotros estamos considerando. En realidad vamos a considerar más una superficie. Bien, entonces calculamos el vector normal a esta superficie y sobre este vector viene el flujo, ya sea un flujo de temperatura o flujo de escape. Por ejemplo, tomemos en el caso bidimensional un punto en nuestra barra, ¿de acuerdo? Eh, el flujo de calor pasando por este punto de derecha a izquierda es simplemente esta ley de Fourier, menos Ka por la derivada de U con respecto a X, y bueno, esto lo vamos a evaluar en X0, T, donde ya lo habíamos mencionado para la conductividad termal, es esta K. Esta conductividad termal es una constante y físicamente depende de cada material. Digamos que el cobre tiene muy buena conductividad termal, por eso en ejemplos anteriores habíamos considerado nuestra barra hecha de cobre. Y bueno, A se refiere al área, área transversal, o también lo podemos ver como área sagital de nuestra barra, ¿sí? El corte de la barra que estamos haciendo. Obviamente estamos considerando una barra muy pequeña, estamos en un área muy chica, pero esta conductividad termal normalmente está dada por centímetro cuadrado de material, entonces es bueno considerar el área. Cuando tenemos una temperatura, una gráfica de la temperatura, en la naturaleza tiende a encontrar el equilibrio térmico. Bueno, dependiendo de las condiciones de frontera, a lo mejor el equilibrio no puede ser una constante. Digamos que si tenemos un punto más caliente de un lado y un punto más frío del otro lado, sí se va a estabilizar, va a encontrar un estado estacionario donde con respecto al tiempo ya no va a cambiar. Pero a lo que voy es que por convención, bueno, el flujo de calor para este tipo de estado en nuestra barra va a bajar, mientras que el frío, bueno, va a tender a calentarse y la gráfica va a subir, ¿de acuerdo? Entonces, el flujo de calor se va a distribuir. Ajá, digamos, como lomita se va a hacer cada vez más plana, y el frío, bueno, este valle va a aumentar su altura, ¿sí? Si tuviéramos temperatura igual, digamos que está dada en grados Celsius y tenemos 0 grados y 0 grados, lo que va a alcanzar en un estado estacionario va a ser el equilibrio, la solución va a ser simplemente una constante, ¿de acuerdo? Entonces, dadas estas condiciones de frontera y las condiciones de frontera que dimos en el video pasado, podemos concluir que las condiciones de frontera que tenemos considerando la ley de Fourier para la conductividad termal es que la derivada de nuestra función u con respecto a x evaluada en el punto cero va a ser simplemente cierta constante lambda, ¿sí? Donde el lambda, en este caso, lambda se suele usar para representar un parámetro espectral en los problemas donde se quiere calcular el espectro discreto, continuo y residual. Pero en este caso nos vamos a referir a lambda como un cociente. Es el cociente del coeficiente de cambio de calor entre la conductividad termal, ¿sí? A la conductividad termal se le suele llamar K, a algunas veces kappa. Bien, entonces en el punto cero, en la parte inicial de nuestra barra, lo que vamos a tener es simplemente esta constante, que esta es la constante de frontera de tipo 2 que habíamos mencionado en videos pasados, y esta es otra condición de frontera, donde la condición de frontera depende del valor de la función en el punto inicial y nuestra condición para la función de frontera.
¿sí? Y bueno, el otro extremo, en L, en el extremo, digamos, izquierdo de nuestra barra, también vamos a tener es la misma condición de frontera, con la diferencia de que, bueno, nuestro lambda se multiplica por -1. Entonces, si la frontera del disco hace contacto con un líquido en movimiento a temperatura G, digamos θ, T, digamos que ya no estamos considerando una barra, sino estamos considerando un disco. Entonces, las condiciones de frontera, bueno, van a depender del radio, el radio de este disco, van a depender de θ, ¿sí? El ángulo. A lo mejor no tenemos la necesidad de tener la misma temperatura en toda la frontera del disco. Puede variar conforme va variando el ángulo, y también puede ir cambiando con respecto al tiempo, ¿sí? Lo que es importante es que estamos en R mayúscula, estamos en el radio, estamos en la frontera de nuestro disco con el entorno, ¿sí? Entonces, la derivada de U con respecto a R, vemos que aquí no hay ninguna variable R, entonces nos podría hacer pensar que esto es cero, pero no es así. Esto representa la derivada en la dirección normal con respecto a la frontera en disco, en dirección positiva respecto al flujo, con respecto al flujo de calor. Puede ser un flujo de calor o puede ser algún flujo de un líquido, evaluada en R, θ y T. Es decir, la frontera del disco en el radio a cierto ángulo y en cierto tiempo, ¿sí? Es decir, en la frontera. Y bueno, se suele llamar condición de frontera lineal, por la dirección que tiene, no homogénea, bueno, por la dependencia de la función, es distinta de cero. Y bien, vamos viendo una pequeña presentación de el tercer tipo de condiciones de frontera. Las vamos a ver a más detalle en el siguiente video, pero me gustaría presentar pues una introducción de qué es esta frontera aislada. Damos el concepto y algunos ejemplos en el siguiente video. Entonces, la condición de frontera tipo 3, especificada por el flujo que incluye una frontera aislada. Recordemos que nuestra barra tenía un aislamiento a lo largo de ella. Esta vez vamos a aislar a ambas fronteras, ¿de acuerdo? Entonces, es el caso que no permite ningún flujo, están tapadas, y la derivada normal es 0, lo cual es lo mismo, no permite ningún flujo. En el caso de una barra de una dimensión, en x igual con 0 y x igual con l, es decir, en sus fronteras, simplemente la derivada parcial con respecto a x, a cualquier tiempo, a todo tiempo, es igual con 0, ¿sí? Es igual con 0 en ambos extremos, y bueno, para todo tiempo, el tiempo negativo normalmente no se considera, por eso lo puse para todo t que pertenece a R positivo, lo cual es incompleto porque debería de incluir un tiempo cero, ¿sí? Entonces vamos incluyendo nosotros un tiempo cero. Recordemos que los reales positivos no incluyen el cero. Entonces vamos incluyéndolo. Bien, entonces en dos dimensiones, digamos que estamos en cierto dominio, el círculo aislado o un disco aislado, ¿sí? Vamos a tener todo el disco aislado. Simplemente vamos a tener que la derivada en la dirección normal, ¿sí? Es simplemente 0 en toda la frontera, para todo ángulo, ¿sí? Y para todo tiempo, estoy tomando tiempo positivo, consideremos aquí tiempo igual con 0 también. Por si queremos tomar tiempo inicial t igual con 0, se puede, ¿sí? Entonces, me falta un punto. No quisiera considerar este intervalo abierto, sino también considerar el punto extra que le hace falta. Bien, entonces, si nosotros especificáramos, digamos, quitamos el aislante, si se especifica la cantidad de calor que entra por la frontera, la condición de frontera cambia,
ya no es cero, ahí hay un intercambio, digamos, de flujo, y hay un flujo de temperatura, por ejemplo, y simplemente la derivada en la dirección normal en toda la frontera con respecto al ángulo θ, bueno, va a ser una función que va a depender del ángulo, ¿sí? Y va a depender del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos deshicimos de la parte aislada. Pero cuando está aislada, bueno, aquí tenemos estas condiciones en la frontera, simplemente igual con cero. Bien, si queda cualquier duda, por favor, ponte en contacto conmigo, déjala aquí en los comentarios. Y para más ejemplos de este tipo de condición, bueno, de ejemplos en general de condiciones en frontera, nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.